Bien, amigos, nosotros no pretendemos que todo el mundo piense como nosotros. Sencillamente tenemos como hábito el exponer lo que creemos. A veces decimos lo que queremos y a veces decimos lo que ocurre, que son diferentes. Una cosa es el hecho, independientemente de los gustos. Otra cosa es lo que uno desea. Y finalmente, lo que uno cree o lo que uno piensa que pasó con respecto a ese hecho. Aquí tenemos una situación compleja, y compleja es cuando se unen en el mismo tiempo situaciones más o menos problemáticas, difíciles y fuera de lo común, porque en el día a día siempre tenemos algún tipo de dificultad. Pero cuando esas dificultades sobrepasan los límites no de lo normal, sino lo frecuente, porque nada malo debe de ser normal, pero puede ser frecuente. Entonces, tenemos una situación a que se han unido otras complicaciones que nos presentan un panorama y que nosotros lo señalamos con la única esperanza de que sean comprendidas y asimiladas por muchos, que no sean minimizadas y que tampoco se piense que todo debe de ser resuelto por el poder político. El poder político es un elemento. Las grandes naciones verdaderamente la hicieron sus fundadores, pero esa grandeza fue acompañada por acciones de su población. Lo mismo que a veces hay naciones que tienen buenos gobernantes y sus pueblos no han respondido. Otras naciones ni han tenido buenos gobernantes ni sus pueblos han correspondido. La situación le ha resultado difícil al sector gubernamental que hoy nos dirige. Primero, tomaron el poder de manos de un partido que gobernó 20 años, en que definitivamente tuvo sombras y luces. Pero lo tomó en un momento y en condiciones de que estábamos viviendo una pandemia, una enfermedad que afectó al mundo entero sin avisar y al mismo tiempo. Y adicionalmente, ese partido no tenía suficiente experiencia de gobierno, ni tenía tampoco la solución de la mayoría de los problemas que heredaba. Nosotros no tenemos interés de culpar a nadie. Lo único que esperamos, lo único que queremos es que los gobernantes sepan que la disposición
de este medio es el que el país mejore, no que resuelva todo, que mejore. Y que para poder ayudar a que se resuelvan las cosas, no necesariamente debemos de recibir recompensa, porque se da el caso de que mucha gente solamente cree que ayuda al gobierno y deja de ayudarse a sí mismo, creando el caos y aumentando los problemas porque no le recompensan con dinero, beneficios o publicidad. Este gobierno recibe una situación y fija una serie de prioridades que podían verse como necesarias. Por ejemplo, el gobierno no tenía fuerza suficiente para ganar solo unas elecciones, el partido del gobierno. Y tiene tres grandes frentes que lo ayudan. Uno, un grupo de partidos estimulados por una lucha contra la corrupción, una marcha verde y acciones dirigidas por medios de comunicaciones que fueron señalados para poner de manifiesto todos los errores del PLD, se combinaron en una gran alianza en la que fueron todas las organizaciones políticas, la sociedad civil, participación ciudadana, con apoyo del poder extranjero y, por otro lado, al no poder reunir todos los elementos frente a un partido que ya tenía 20 años en el poder, el presidente de ese partido decide salir de él y convertirse en una segunda fuerza que, sumada a la gran alianza, divide el PLD y les resta un pequeño porcentaje que fue necesario para lograr el triunfo. El tercer elemento era el desgaste natural de un partido democrático después de gobernar durante 20 años. Eso es normal. La gran alianza de los sectores frente al PLD, con apoyo internacional. 2, la división que provocó el presidente Fernández. Y 3, el cansancio y el hastío del votante que por un lado dejó de votar y por otro lado votó en contra del Partido de la Liberación Dominicana. En medio de una pandemia, Luis Abinader, con 3 experiencias electorales, una como vicepresidente de Hipólito Mejía, que fueron derrotados por Danilo Medina en el 2012. Uno presidido por él y Carolina Mejía, que fueron derrotados en una reelección por Danilo Medina. Y 3, en el 2020, en unas elecciones acompañado de Raquel Peña, y que resultó ganador y electo presidente y vicepresidenta en el 2020. En el 2024 repite el triunfo
con 4 elecciones a que ha ido Luis Abinader, 2 fue derrotado y 2 ganó. 2012, 2016 no ganó las elecciones. 2020 y 2024 resultó electo. La Constitución de la República le permitía a Luis Abinader optar por 2 periodos presidenciales. Los optó por ellos y resultó ganador. Sin embargo, como teníamos el antecedente de que cuando un partido tenía fuerza suficiente y mayoría congresional, podía someter otro proyecto de modificación constitucional y modificar para habilitarse para un 3er periodo. Y el presidente Danilo Medina no lo logró. El presidente Abinader no quiso intentarlo y le puso un candado de que estamos seguros de que en el 2018, en el 2028, el presidente Abinader no participará como candidato presidencial y se irá a su casa o a sus actividades después de finalizar el día 16 de agosto del 2028. Pero a él le restan 1.212 días de gobierno y posiblemente 1.100 días antes de las elecciones de mayo, en la que es natural que él trate de dejar en el poder a su partido. Sin embargo, como en este momento el liderato tradicional del país no es lo suficientemente sólido, ya que en el año 2028, de los 4 presidentes que sobreviven, solamente uno está habilitado para ser candidato presidencial. Y la ausencia de los viejos líderes, hace ya 20 años desaparecieron los Balaguer, los Peña, los Jacobo y los Bosch. Solamente queda Leonel Fernández, que pudo haber hecho un liderato con 20 años de presidente del PLD y con 12 años de presidente de la República. Sin embargo, preside un partido relativamente nuevo, en que solamente ha ido a 2 elecciones, y podría decirse, y esa es una opinión de lo que yo creo, no de lo que quiero ni de lo que es, que posiblemente él intencionalmente dividió el Partido de la Liberación para que el PLD y Danilo se fueran a la oposición y él pactar con Luis Abinader, que Abinader ganara en el 20 y en el 24 y que le dejaran el camino libre en el 28. Ese es un riesgo porque el tiempo uno no sabe lo que puede cambiar. Sin embargo, hasta ahora las cosas se han dado. PLD perdió en el 20, perdió en el 24. El PRM y Luis Abinader ganaron en el 20 y en el 24. ¿Qué va a pasar en el 28? No sabemos. Sin embargo, en el 28 tendremos que esperar el segundo periodo de
el presidente Abinader. En el primero le cumplió a sus aliados. Le cumplió a Participación, llevando a puestos importantes, importantísimos, a personas que todavía están en los cargos. Compras y contrataciones del Estado Dominicano está en manos de un ex coordinador de Participación. La Cancillería de la República está en manos de un miembro de Participación. Fronteras está en manos de un miembro de Participación. Y algunas embajadas, sobre todo la de España y México, están actualmente en manos del principal coordinador de Participación. Lo que significa que le cumplió a Participación y le sigue cumpliendo, con el agravante de que cuando Trump toma el poder, deja claramente establecido que la agencia de ayuda internacional USAID se dedicó a acciones políticas para las que no estaba dedicada. Inclusive acciones políticas no muy buenas. Dentro de ellas sostuvo ayuda a instituciones políticas que dirigían acciones de tipo político partidarias como aquí. Y aún así, el presidente de la República hace caso omiso y mantiene a la gente de Participación en el, que por cierto no tienen objeción en cuanto a su gestión, excepto en que en el caso de Fronteras y de la Cancillería, durante la gestión de ellos, las migraciones haitianas aumentaron considerablemente por su tolerancia. No importa el discurso, lo que dijeron fue una cosa y lo que hicieron fue otra. Por ejemplo, durante el gobierno anterior, 26% de los partos en hospitales del Estado fueron de muchachas haitianas que vinieron a dar a luz aquí, y en este gobierno subió a más de un 40% esos nacimientos. Las cifras no se pueden desmentir porque la dio el mismo gobierno. Ahora, el presidente Abinader en el 2020 asume el poder con una agenda difícil porque el país está en una crisis. Está en un momento en que ni la prueba ni la vacuna existían contra el coronavirus. Las clases y el país estaba aislado, embosado, trancado y su economía detenida. En esas condiciones recibe el presidente Abinader el país. Y no tenía, por lo menos no publicado, una agenda a ejecutar, porque aunque la tuviese, no había presupuesto para ello. En ese momento, el país habla de varias gestiones, de varias reformas. Todo lo importante estaba sujeto a ser reformado. Una reforma fiscal, porque teníamos un país que los ingresos no alcanzaban para cubrir el presupuesto y había que buscar dinero porque el pago de préstamos, la nómina y los gastos mínimos superaban los ingresos. Entonces había que buscar
aquellas personas que nunca pagaron impuestos y que debieron pagarlo, y aquellas personas que evadieron los impuestos y que tenían que pagar, y aquellas instituciones que tenían exoneraciones que debieron de eliminarlas para que paguen impuestos. En ese cuadro se aboca a una reforma fiscal que no puede hacer en sus 4 años de gobierno. Y hoy todavía tenemos un déficit presupuestario que supera el 20% del presupuesto nacional. Tenemos 150.000 millones de déficit de un presupuesto que sobrepasa por mucho el billón de pesos, teniendo nosotros que acudir a préstamos, tenemos que acudir a buscar impuestos por todas partes y a presionar sectores para que paguen impuestos dejados de pagar. Esa es una reforma. Otra reforma pendiente que se hizo parcialmente, pero todavía no está lista, es la reforma energética. Un sistema energético en que solamente ha servido para beneficiar el sector de generadores. El Estado le compra a los que generan energía y les paga. Les paga al día o les paga luego, pero les paga. Esos sectores son los únicos que se han beneficiado de eso. Sin embargo, el déficit energético y el precio de la energía es caro, y la reforma de la energía. A ver, ¿qué se va a hacer al final? Si el Estado va a manejar el sistema energético, si lo va a pasar al sector privado o si va a estructurar un sistema mixto, porque el sistema mixto de ahora no ha funcionado. Otra reforma, la reforma carcelaria. Más de 25.000 reclusos están en cárceles dominicanas. Más o menos un 60% tiene pendientes sentencias definitivas. Un 40% podría ya estar condenado definitivamente. Esos 7 o 8 mil reclusos podrían alojarse en una cárcel que fue construida hace más de 6 años, terminada hace más de 6 años, con defectos y problemas de corrupción en su construcción, pero que no se ha terminado porque el Estado, el gobierno decidió, y la justicia, mantenerla como cuerpo de delito en vez de manejar las dos cosas en forma separada. Hubo 2 elementos que el gobierno cometió el mismo error, a juicio nuestro, pero a lo mejor no fue error, a lo mejor fue algo muy correcto, que fue no solucionar el problema de la planta de Baní, de Catalina, porque había que decidir si el gobierno pasado se robó 500 millones de dólares y había que mantener eso sin funcionar plenamente. Sin embargo,
es la que nos ha dado energía más o menos. Y la cárcel de la Nueva Victoria, o de Las Parras, como dicen, en guerra, se ha mantenido como cuerpo de delito porque al antiguo procurador había que darle una lección. Pudieron haber manejado los dos problemas, terminando Catalina y y alojando esos 8,000, pero no. Parece que lo más importante era eliminar políticamente el gobierno anterior. Sin precedentes, tenemos el caso de una procuradora que recibe de un procurador el departamento del Ministerio Público y tan pronto lo recibe, ordena su prisión. Otra reforma, es decir, reforma fiscal, reforma energética, una reforma laboral en que se está discutiendo porque uno de los puntos que es el que cuando un patrono despide a un empleado, tiene que tener en cuenta que tiene que resarcir a ese empleado, pagarle el tiempo y los años que vivió. Pero por otra parte, existen negocios que no son lo suficientemente grandes para poder cubrir eso. ¿A qué estoy refiriéndome? Cuando una persona trabaja en un lugar, tiene derecho, la ley le da derecho a que el negocio, la empresa o el patrón le dé lo siguiente: un sueldo adicional en diciembre que se llama regalía pascual, un preaviso que es una cantidad de días antes de despedirlo. Usted tiene un mes, dependiendo del tiempo que tenga trabajando, avisarle que lo van a despedir y hay que pagarle regalía, preaviso. Pero hay algo que se llama cesantía, que es un porcentaje del sueldo durante el tiempo que ha estado. Y resulta que, por ejemplo, una muchacha que haya trabajado en un salón de belleza durante 10 años, si ganando 20,000 pesos, cuando la liquidan, si tiene 10 años, resulta que el salón no vale lo que ella le toca. Posiblemente le toque 10, 15 o 20,000 pesos, que el salón no tiene con qué pagarlo, porque el salón lo que da es servicio. O una barbería, o un colmadito. Pero también la empresa grande tiene dificultad porque los sueldos en la empresa grande son altos. Y una persona que gane 100,000 pesos durante, un gerente de banco que esté ganando 100,000 pesos durante 10 años, a ese señor hay que darle 2, 3 o 4 millones de pesos. Y a los bancos no les gusta eso. Y están discutiendo el tema de la cesantía. Preaviso, cesantía, doble sueldo y vacaciones. Vacaciones, preaviso y regalía no tienen discusión. El problema es la cesantía. No se ha podido llegar a un acuerdo laboral, a una reforma laboral por la cesantía. Esa es
la reforma eléctrica, la reforma fiscal, la reforma laboral. La reforma de salud y la reforma de educación dice que se hizo, pero están sujetas a una revisión después de 10 años de cosas. Y el problema de la salud, a pesar de que se ha basado mucho en la seguridad social, los grandes beneficiados hasta ahora han sido en las pensiones los bancos y en la salud las ARS. No conocemos ninguna ARS que ha quebrado. Lo que sí conocemos es una ARS o dos que se han convertido en fondos de inversiones con millones de pesos de beneficios. Quedan pendientes todas las reformas. Sigo. Todo eso es una agenda con la que encuentra este gobierno, pero también carece de poder comunicar la totalidad de las informaciones de las gestiones y se crea un operativo los lunes en que el presidente pone un tema para contestarle a la prensa, pero se llama La Semanal, los lunes en la tarde, y se trata solamente el tema que el gobierno quiere. Usted no puede ir a tratarle otro tema, o no debe. Por tanto, no fluye la información suficiente, que a lo mejor la ciudadanía coopera, pero prefieren, para que no se le arme pan con hormigas y la oposición se beneficie, entonces no tratan los problemas. Hay un elemento que está pesando mucho en este gobierno, en el gobierno de Danilo, en el gobierno de Hipólito y en el gobierno de Leonel, que es el compromiso que hacen los partidos y los candidatos, todos los partidos, sobre todo los mayoritarios, todos los candidatos, sobre todo los presidenciales y los senatoriales y los municipales, todos se combinan y como la Junta Central Electoral, con los fondos que le suple a los partidos, no es suficiente para cubrir el costo de las campañas, que cada día es más alto. Entonces aparecen tradicionalmente empresarios, ayudaban a los partidos diciéndole: te voy a dar dinero para la campaña, pero ayúdame poniendo un director de impuestos de la renta que me lleve suave, o ponme un director de aduanas que me lleve suave. Pero también se metieron en rojo cuando han puesto personas que se dedican a dos actividades que, aunque son parcialmente legales, que son el juego de azar ilegal, el que es ilegal, porque hay legales e ilegales, y el narcotráfico. Y esas personas hoy están financiando los partidos políticos y los gobiernos. Esa situación está produciendo que solo la lucha contra las drogas, porque se le entregó, se complació a Estados Unidos, se le entregó la dirección de drogas. Pero mientras tanto, muchos narcotraficantes, lavadores y delincuentes
los partidos le entregaron posiciones electorales y ganaron las elecciones. Y hoy no es un secreto que hay media docena de legisladores que han sido o extraditados o pedidos o señalados y que toda la población sabe quiénes son. Pero si fuese solamente legisladores que están defendiendo que no los extraditen, no fuera nada. Es que también tienen poder en el juego y en las drogas. ¿Cómo? Muy sencillo. Parece que decidieron entregarle en pago los juegos de azar. Y esos juegos de azar se los entregaron ahora en Hacienda y antes en Hacienda y la Lotería. Todavía hoy eso permanece intacto, de forma que si esos juegos pasarían o pasaran a mano del Estado con personal idóneo, el déficit presupuestario bajara considerablemente, por no decir que desaparecen. Porque el monto de juegos que se llevan a cabo en República Dominicana, en casinos de juego, que están en todo el país y que los turistas juegan muy poco, la mayoría son dominicanos. Bancas de apuestas deportivas y apuestas de lotos. Aquí hay 3 o 4 sorteos diarios y son miles de millones de pesos que se juegan todos los días los dominicanos, y que esas bancas pagan impuestos, pero no van al Estado, están en manos de terceros. Eso es muy complejo. Los gobiernos le han entregado a sectores delictivos el control de las bancas y de los casinos. Eso es un problema que este gobierno no puede justificar, el que no lo hace. Tanto que si se revisa el primer acusado del gobierno que no pudo detener la acción, fue el primer administrador de la Lotería Nacional del gobierno de Abinader, que nunca podrá decirle al país bajo qué predicamento él nombró a ese señor ahí. Sigo. Hay fondos internacionales, fondos presupuestales para la remodelación y la adecuación de la ciudad más antigua de América. Esa ciudad es Ciudad Colonial. Está bien delimitada por una muralla que se hizo en la época colonial para defender la ciudad de ataques que venían de fuera. Esa muralla hoy va desde la desembocadura del mar del río Ozama, donde se encuentra hoy el monumento Trujillo Hall, y atraviesa desde ahí toda la calle Palo Hincado hasta el Cuerpo de Bomberos, dejando 2 puertas, la Puerta de Misericordia y la Puerta del Conde. Ahí arranca esa muralla desde el Cuerpo de Bomberos y la Avenida Mella, por la acera sur y las viviendas que se encuentran en esa acera sur, toda la Avenida Mella
hasta Santa Bárbara y de Santa Bárbara baja al puerto de Santo Domingo en el río Sama, donde se encuentra hoy el puente que llamamos como Puente de las Bicicletas o donde están las plantas de SeaWorld. Esa zona es la zona colonial y esa zona colonial tiene 50 primacías. Ahí adentro están 50 elementos que fue la primera vez que ocurrieron aquí. La primera catedral, la primera universidad y así la primera ciudad de América. 50. Sin embargo, fondos de turismo y fondos del gobierno y donaciones que ha hecho la comunidad latinoamericana no han sido suficientes para después de 500 años remodelar esa ciudad como debe de ser. Tenemos varias instituciones que están tratando de resolver ese problema. La Dirección de Patrimonio Cultural, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Obras Públicas, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Ministerio de Turismo. Tienen acciones desde hace 4 años rompiendo calles y remodelando edificios sin avisarle a la población absolutamente de sus gestiones. Están haciendo cosas y están gastando y posiblemente no se lo estén robando, pero lo que están haciendo es el desastre más grande que se puede hacer organizado en un país. Vaya usted mismo y mírelo. Y lo que usted ve hoy, al otro día no lo ve, ni tiene ninguna explicación, porque no dan explicaciones. Es porque le da la gana a uno de esos departamentos. Pero no se puede hacer nada porque la autoridad sí actúa. Tienen una cuota de contravenciones que deben de cumplir todos los días a las personas que no tienen dónde parquear. Y quiero decirle que hay grandes ciudades que tienen calles peatonales. Es cierto, tienen calles peatonales. Pero la ruta más antigua del mundo permite tránsito a algunas horas y bajo ciertas condiciones. La vía dolorosa de Jerusalén se puede transitar en vehículos a determinadas horas, pero en Santo Domingo se inventaron que no se puede transitar a ninguna hora por una gran cantidad de calles, ni parquear menos. Allá se puede hasta estacionar un vehículo. No soy yo. La Dolorosa, donde hacen el Vía Crucis, por donde Jesús pasó hace 2000 años, es peatonal y hay horas que se permite transitar, pero aquí no. Y no se puede hablar de eso. Sigo. El dinero lo pone turismo. El ministro de Turismo ha tenido éxito como diputado, como alcalde, 2 veces electo, y ahora como el hombre que ha metido más turistas en menos tiempo. Tiene 10 millones de turistas, pero no ha sido capaz de resolver la zona colonial. Seguimos. Una autopista Duarte
que no termina. No hay forma de que termine. Solamente un pequeño trecho en Santiago. Pero el resto, nadie se explica por qué no está terminado. Falta de fondo, posiblemente. Se decidió construir una planta eléctrica adicional a Catalina para poder eliminar el sector privado. Sin embargo, se le encarga al sector privado una construcción que nosotros aplaudimos en Montecristi. Pero en Montecristi yo digo, ¿y por qué no lo hicieron en el mismo Baní, en Catalina, que ya estaba el muelle, el puerto, para descargar el gas licuado, el gas natural? No, Montecristi, Manzanillo. Y ahora resulta que la planta va a estar el año que viene, pero el gas natural yo no sé. ¿Qué le pasó al sector privado y a la eficiencia del sector privado? Que con el gobierno no le pueden explicar a uno cuándo es y por qué eso lo hicieron en Manzanillo. Nadie habla ni nadie le da un informe. Catalina y la cárcel la guardaron como cuerpo de delito. El tránsito de la capital, los semáforos y las licencias y el tránsito lo privatizaron. Están presos a los funcionarios, pero el problema del tránsito sigue. No hay forma de entender el problema del tránsito. En la misma ciudad colonial hacen falta 7 parqueos y lo único que se ha hecho es destruir a uno de ellos. El único que existía lo tiene el Banco de Reserva y el otro lo destruyeron. Sigo. Los fondos electorales no se resolvieron. Los fondos electorales no se regularon y siguen los narcotraficantes y los de juego financiando los partidos. Las trazas de cómo se van a hacer las elecciones ahora con un bendito independiente tampoco se explica. Y no hay forma de explicarle al país cuál es el destino de los bienes incautados hasta que haya un fallo definitivo de una corte. No hablemos de una Cámara de Cuentas que le sirve al Estado, no haciendo más de 20 auditorías en 4 años. Luego hablaremos de los juicios pendientes contra la corrupción y el cambio de la procuradora por la procuradora. Terminamos diciendo que dentro de los problemas que hay que resolver, porque son perentorios, están los que tienen que tener iniciativa del gobierno, de sus funcionarios o de organismos independientes. Tenemos la justicia. En la justicia, en el año 2017, surge el tema de Odebrecht. Odebrecht hizo lo que tenía que hacer. Las mejores obras que hay aquí las hizo Odebrecht. Sin embargo, cabildeó y dio por comisiones a los diputados, a los senadores, y hay un listado que se trajo de Brasil en que el antiguo procurador trajo los nombres de todos los que recibieron algún beneficio por las obras. Sin embargo, nunca eso se resaltó.
Nunca se resaltó el que esos nombres vinieron. No se quiso publicar y están la mayoría de nuestros presidentes, la mayoría de nuestros ministros y la mayoría de nuestros legisladores. Pero ya, el problema es que tenemos desde el 17 bregando con el tema de Odebrecht. Tenemos el problema de que el juego ha estado en manos de un diputado y un presidente. Y tenemos el problema de que medio gobierno de Danilo, medio no, el gobierno entero de Danilo, porque 4 ministros no son 20, pero son los 4 más importantes, están sub judice. Presidencia, Peralta, Guerrero, Hacienda, Obras Públicas, Gonzalo, y a Salud Pública estuvo el primero, OISOE, es decir, los principales funcionarios estuvieron señalados. Creo que sería un servicio al país en este momento en que tenemos una agenda aparte que vamos a decir, en que tú no le puedes cargar más trabajo a la justicia. No podemos seguir bregando con Dreams, con la corrupción del gobierno de Danilo, con Odebrecht, con la lotería, sí tenemos los 3 grandes problemas que estamos ahora mismo por resolver. El oro está a $3,000 la onza. Una onza de oro, $3,000. $200 y pico de personas presas por haber dispuesto 40 o 50 mil millones manejados por ellos en un año. Sin embargo, un Congreso que aprobó que Barrick ostentara un contrato que le permite ganar y pagar impuestos dependiendo de la cantidad de onzas que explote. Hoy nosotros no vemos cuál ha sido el beneficio del gobierno cuando la onza de oro de $1,000 que se puso cuando estaba el contrato a 3,000 como está hoy. ¿Por qué esos legisladores no están presos? No, esos no. Hay que meter presos los otros. No lo entendemos. ¿Cuánto vale procesar una onza de oro desde la mina de Cotuí hasta que se convierte en una prenda? Nadie lo sabe. Ahora, la protesta no está donde tiene que estar, que es en el Congreso. Está en Cotuí, un grupo de personas ayudando a unos infelices que lo quieren desalojar y que hay dinero suficiente. Pero no es Barrick que tiene que hacer eso, porque a Barrick le dieron un contrato. Es a los gobiernos que le dieron ese contrato sin leerlo. Barrick dio lo que le dieron y ahora ellos tienen que encargarse de los problemas. No, ellos son los que tienen que pagar, deja el gobierno tranquilo. No, el gobierno es que tiene que atender a esos desalojados y tiene que exigirle a Barrick una revisión de ese contrato, porque ya es demasiado caro que cambie el contrato.
Pero a Barry no se le puede exigir nada porque ellos están cumpliendo lo que dice el contrato, lo que le dieron, para que no lean el contrato. Otro tema. La explosión del jet set evitó que el problema de Friusa, una pequeña población que tiene además un barrio que se llama Matamosquito, que decidieron unos dominicanos patriotas ir a protestar a Friusa ante unos ciudadanos haitianos que vinieron aquí a buscar comida, como vamos nosotros a Nueva York y a Puerto Rico. Pero fuimos a Friusa a protestar y no se dejó entrar a donde estaban ellos porque podía haber un enfrentamiento. Señores, ¿qué es lo que se quiere? Se quería que se controlen las migraciones. Esta gente de Friusa, 20, 25 mil personas que viven ahí, ellos vinieron, cogieron un avión y aterrizaron en La Romana, cogieron un autobús y vinieron ahí, o vinieron a pie. No, esas personas fueron a Haití y la buscan para que trabajen, o en agricultura, o en turismo, o en construcción. Los buscan y los traen. Ya es muy tarde. Es muy tarde porque ya nosotros dependemos de ella. La huelga era en la Embajada de Estados Unidos. La huelga era inmigración y la huelga es en Palacio, no en Friusa. Como la huelga de Barrick no es en Barrigol, es en el Congreso. Y la huelga de jet set, ¿dónde va a ser? Porque estamos viendo ya unos signos raros en que el abogado que defendía los acuerdos que se llevaban a cabo con los imputados en los casos de corrupción de Danilo, cuando la Procuraduría llegaba a un acuerdo, Berenice se sentaba o Miriam se sentaba con los acusados y le decían a Mimilo Jiménez o a Crisóstomo o a Ángel Lócuar: mira, nosotros tenemos papeles de que tú tienes irregularmente 2.000 millones, tú tienes que devolverlos y dejamos esto así. Pues resulta que hay 3 abogados que dirigían esas negociaciones para que no haya ninguna duda de la gestión de los procuradores. Los procuradores dijeron: no, nosotros queremos una supervisión, y le nombraron una comisión, que ellos son los que decían que Mimilo y Crisóstomo devolvieron entre los dos 2.000 millones, 2.000. Muy bien, lo aprobaron. De esos 2.000, un 30% era de los abogados, no de los procuradores. Y lo mismo también, los procuradores, para ayudar a los fiscales, cuando había una confiscación de un narcotraficante o alguien acusado de narco, le entregaban una casa para que ellos la vivan y ahora no la devuelven. La delincuencia se mudó de sitio. Los delincuentes le quedaron chiquitos a las autoridades. Entonces, esos abogados ahora vieron y dicen: caramba, pero 250 personas muertas, más 250, casi 500 personas que pueden ser personas que demanden miles de millones. Entonces el abogado renuncia a trabajar en la Procuraduría porque ya cobró. Ahora el presidente lo deja fuera y se van ahora
a defender al dueño de la discoteca. Al dueño de la discoteca. No entiendo, y el tiempo va a decir eso. ¿Cuáles son los problemas de Jet Set? 261 ya muertos, más otros tantos heridos, no hablemos de... ¿Cuánto se le da, seguro Pepín, a una persona que cruza una autopista y que le da, y una guagua le da un golpe? Hacen un negocio, le dan 1 millón de pesos, 500,000 pesos, el abogado se coge la mitad y la otra mitad se la da a la familia. Ahora, ustedes me van a decir que el Banco Popular Dominicano, que casi murieron 2 o 3 de sus herederos, le van a dar 1 millón de pesos. ¿Y quién se lo va a dar? Porque para allá no tiene para pagar cientos de miles de millones que van a haber de demanda. Los abogados se preparan. ¿Ustedes saben en qué va a terminar eso? Ojalá que no sea así. Pero mire para dónde vamos. Para allá le van a condenar a 2 años, que es lo más que le pueden poner. Y no le pueden poner 2 más 2 más 2, 2 años. Y va a perder sus bienes. Va a quedar en 0. Muy bien. Ahora, ¿quién va a pagarle los daños? Van a demostrar que el Estado no hizo las inspecciones y que el culpable es el gobierno. Y van a condenar al gobierno en primera instancia, en segunda instancia, en tercera instancia, en la Suprema Corte, en la Corte de Apelación y en el Tribunal Constitucional. Y lo van a condenar a miles de millones al Estado. Y el Estado va a pagar a esa gente. Y ustedes van a ver a partir de hoy estos nombres. Jorge Luis Polanco, abogado Pancho Álvarez, Melo, Valerio, Portes, Castro, Salcedo, Balcácer, Brito, el CEBIF. Y no dude usted que 5 de los abogados de Luis Abinader hasta dejen el cargo para ir a defender víctimas. Abinader tiene 6 abogados que son su gente amiga de siempre, que son Luis Soto, Sigmund Freud, Langa, Antoliano y San Lobatón. Recuerden esos nombres, que son los abogados que siempre se han encargado de esos casos. Vuelvo y le digo, el CEBIF, Brito, Portes, Salcedo, Balcácer, Castro, Valerio, Pancho, Melo, Polanco y algunos más. Aquí tenemos líderes, tenemos ricos, pero ya ha surgido una clase diferente. Por ejemplo, yo les voy a poner unos ejemplos y ustedes lo elaboran. Si yo le pregunto a un dominicano, ¿cuáles son las universidades líderes de aquí? Todo el mundo dice, o la UAS, INTEC, UNIBE, la del Caribe y OIM. No. Aquí la universidad que ha crecido más, no estoy diciendo que hay que criticarla, hay un trabajo magnífico de crecimiento. Universidad
Federico Enríquez y Carvajal, UNIBE, crecieron y son las de más prestigio. Si tú coges la educación privada de colegios, ¿en manos de quién está? Los colegios privados, ¿de manos de quién están? De la Iglesia Católica. La mayoría de los colegios privados, y cobran su matrícula, son los colegios católicos. ¿En manos de quién está el campo? ¿En manos de quién cultiva los guineos de la línea noroeste? ¿Quién cultiva las hortalizas de Constanza? Los haitianos. Si se llevan los haitianos, ni hay guineo, ni hay vegetales. Si le quitan los trabajadores a Bisonó, se acaba la construcción. Si se van por la noche y se llevan a todos los serenos, los guardianes que están en todas las casas, se acaba la seguridad, porque todos son haitianos. Si se van a Friusa y en vez de hacer huelga, se llevan a todo el mundo que trabaja en hoteles, no hay turismo. Lo mismo que le están haciendo en Pedernales. Pedernales le están haciendo un centro turístico a Haití, ahí. Ustedes recuerdan que entre Ramón Báez, Pellerano y Leonel Almonte, entre los tres, estuvieron 10 años en prisión sin un día fuera de la prisión. Cumplieron entre los tres 30 años, 10, 10 y 10. Ahora le quiero decir, esas personas son de los más ricos de este país. No negociaron, cumplieron, pero son de los más ricos que hay en este país. Y asimismo hay personas que usted no sabe que son los más grandes. Por ejemplo, yo digo, ¿cuáles son los importadores más grandes? Dicen, Radio Centro, los que más importan, los grandes importadores, pero resulta que hay unos chinos y hay gente que importa una barbaridad de cosas y que nadie sabe quiénes son. ¿Quiénes son los que traen la comida? ¿Qué hacen? Cuando aquí falta leche, cuando falta ajo, cuando falta habichuela, cuando faltan cosas que hay que traer. Hay un concurso que hace, señores, aquí hay uno, Carlos, Castillo Pimentel, el que más trae cosas. Y los que tienen más cuarto afuera, Castillo Pimentel. Las remesadoras tienen su cuarto afuera. Carlos Gómez, que él mismo dice que tiene todo su cuarto en Nueva York, los bancos, el turismo y la zona franca dejan su cuarto afuera. Y los exportadores dejan su cuarto afuera. ¿Quiénes son los que manejan la comida aquí? Los súper, González Cuadra, Román Ramos, Castillo Pimentel y los braches, los líquidos. Los medios de comunicación, Corripio, Estrella, Gómez Díaz, Espaillá, que tiene administración de 30 emisoras, 40.
Medina, Alcántara y Rainieri, que ahora Rainieri es el dueño de medios de comunicación. ¿Quiénes son los dueños de las tierras aquí más grandes? Los que tienen más tierra. Los Risek, los Vicini son los que más tienen. Romana le sigue. Rainieri, Jasuri, Risek y Castillo Pimentel en el sur. Aquí hay gente que tiene muchos cuartos que están calladitos, que no lo menciona nadie. Cacao, Risek. Café, Indubán. Azúcar, Romana. Telefónica, Claro, Altiz y Viva. Ahora, yo quiero terminar diciendo, ¿quiénes son la gente que tiene mucho cuarto aquí? Mucho billete. Pero estos no son los únicos. Esos son los que no ocultan su dinero, que pagan sus impuestos. Hay una cantidad. Esos son los que la renta lo tiene ahí, lo que va a cobrarle todos los días. ¿Quién? Vicini, Corripio, Fanjul, el de la Romana, Rainieri, Manuel Estrella, Felito García, Capellán, González Cuadra, Ramón Ramos, Castillo Pimentel, Rondón, Sención, calladito. Barleta, Villanueva, Bellapar, Crisóstomo, Mimilo, Héctor Valdés, Termini, Lama, Rudman, L.I.R., Suet y Brache. Goris Moya, Félix Bautista, Carlos Gómez, Antonio Marte. Esas son personas que están en el Congreso y son muy ricos. Víctor Díaz y Miguel Vargas, dos de los de los exministros de Agricultura que mejor salieron de los cargos, pero tenían antes y tenían después. Ahora, todo esto que le estoy diciendo, pagan sus impuestos porque están en la lista. La cantidad de gente que está, por ejemplo, alrededor del mercado Modelo. Usted sabe la cantidad de mayoristas que hay ahí, que nadie sabe ni los nombres. La cantidad de chinos que hay aquí que importan. Millones y millones de pesos y cientos de furgones todos los días. Y que no pagan impuestos y que no pagan nada. Y no le pagan sueldo a los empleados. Pero yo creo que si ese presidente se dejara ayudar, pero no, parece que ese presidente es todopoderoso. Y con este caso del jet set, que tenga cuidado cómo lo va a manejar, que deje que las cosas ocurran, porque hay contradicciones. Se quiere ayudar a Espaillá, prestándole a un abogado, pero por otro lado, ¿quién le va a pagar a los muertos? ¿El Estado o Espaillá? Espaillá no le va a pagar porque no tiene. Ahora resulta que hay una ley que dice, una ley no, es ética. Las imágenes de personas que se convirtieron en carne cuando le cayeron esos edificios no se pueden difundir porque ni es ético ni es bonito, pero es una forma de recordarle que 200 personas se convirtieron en carne, los masacró el techo y ellos no fueron ahí para ser metidos en un pilón. Alguien tiene que responder por ello.
que no fueron a morir ahí, ninguno. No hay ni niños ni viejos, son gente productiva todita. Entonces el culpable es el que mandó las imágenes. Porque eso no se hace. Enseñar a una persona destruida por un pedazo de techo que le cayera en la cara. Esa es la única cosa que nosotros apoyamos que se difunda, para que no se olvide. Porque ya están diciendo que en una semana aquí nadie se va a acordar de eso. ¿Y quién se acuerda de nuestros muertos y de la gente que dependía de ellos? Eso es lo que nosotros queremos, que el gobierno y los poderes públicos entiendan que hay una población que está dispuesta a ayudar, porque usted no le puede poner un suero de olvido a nadie que haya perdido su familia. Y no son dos, porque no fue un avión que se cayó, con 300 pasajeros que sabían que los aviones se caen. El que se monte en un avión hace un seguro antes de subirse, porque saben, dos hermanos que manejan una empresa no se montan en el mismo avión por si se cae el otro sigue manejando la empresa. Pero 3 dueños del Banco Popular sí fueron ahí y se murieron. Y ellos no fueron a morirse. Nosotros vamos a despedirnos. Eso que ustedes oyeron hoy lo van a oír varias veces. ¿Por qué? Porque esto no es prensa escrita. Esto es televisión y radio. Y es la única forma de que la memoria no nos falle.